en la comunidad del Oasis, exactamente hoy sábado 13 de octubre, nos encontramos toda la comunidad haciendo mantenimiento y rescatando nuestras áreas verdes que estaban conquistadas totalmente por el monte. Aquí pueden apreciar cómo los vecinos de la comunidad se encuentran limpiando todos los terrenos. Aquí pueden apreciar otras personas más, donde pueden ver damas y caballeros y niños aportando todo por una causa, por una mejor Venezuela. Hermano, amigo, yo te invito a que apliques esto en tu comunidad. No solamente se necesita esperar que venga la gente del gobierno a resolver nuestros problemas, nosotros tenemos que darle al gobierno también la iniciativa de que nosotros podemos aportar algo más por nuestro país, porque en la unión está la fuerza y unidos somos más. Otra cosa. Amigo empresario, este mensaje es para ti. Yo quiero que usted tome conciencia de lo siguiente. ¿De qué sirve de que tengas todo el dinero del mundo, todo el mejor celular, la mejor ropa, el mejor automóvil? Recuerda lo siguiente, que cuando nosotros partamos de este mundo, nosotros nada de esto nos lo llevamos. Lo más importante que para mí es sembrar la bondad, la humildad a las personas que carecen de tantos recursos. Hermano, entre en la razón, en la conciencia. Por favor, hay que siempre lo que hay que sembrar es la humildad en la sociedad. Y a ti, hermano empresario, ¿qué te cuesta hacer estas jornadas? Como puedes apreciar acá, motivar a tu gente, a tus alrededores. Eso llena más que $1000 o X cantidad de dinero en el banco. Recuerda que cuando nosotros no vayamos, nada de eso no nos vamos a llevar. Entonces, por favor, te invito, hermano, a que tome conciencia y reflexione, a tenderle la mano al prójimo. Si yo, Alberto Sánchez, conocido como Forever Beer en el mundo de los empresarios como el Daddy del Hierro, si yo puedo, tú también puedes. Así que, por favor, te invito a que te unas a la causa. Te invito a que si quieres te comuniques conmigo y ves en qué puedes aportar. El reto mío es cambiar Carabobo, el reto mío es cambiar Venezuela, sembrar conciencia, sembrar humildad, sembrar bondad. Así que por favor, te invito a que me llames, me escribas y dime en qué puedes colaborar. No tengo más nada que agregar, sino que confío en ti, espero tu respuesta. Se les quiere. ¡Viva Panamá! Solo toma algo de fe para mover montañas. Está bien que mi fe pequeña es, pero Dios, si elegís que esa montaña no se mueva más, dame la fuerza para cantar. Estoy bien con mi Dios. Sé que tú puedes, que eres capaz. Tu brazo fuerte las llamas quitar. Y aunque no sea así, aún confío en ti. Sé que el dolor y la tribulación desvanecerán si lo manda Señor. Y aunque no sea así, aún confío en ti. Tú has sido bueno, Dios, siempre fiel. Jesús, yo me entrego a ti, no importa qué, porque sé que puedes, quieres.